Quiero que abra su Biblia ahí en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12. Vamos a estar leyendo el texto que hemos estado leyendo, Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 12 al 27, que vamos a estar leyendo. Cuando leemos esta parte de Primera de Corintios 12, vemos cómo el apóstol Pablo, si usted se recuerda, hemos estado viendo lo que es la iglesia, qué es lo que nosotros somos como iglesia. Pero Pablo, en el versículo 12, Pablo nos muestra una imagen que él va a utilizar en el resto del capítulo. Y vemos esa imagen que es como el cuerpo humano, que Pablo empieza a enseñar acerca de lo que es el cuerpo humano comparándolo con la iglesia. Es una comparación bien clara. El cuerpo del ser humano es uno, o sea, una unidad. El cuerpo del ser humano tiene muchos miembros. Cada miembro es diferente el uno del otro, o sea, nuestra mano derecha es diferente a la mano izquierda, nuestro pie derecho es diferente a nuestro pie izquierdo, y así cada miembro es diferente, pero todos esos miembros que componen el cuerpo funcionan en armonía, en unidad, como un solo cuerpo. Son interdependientes, o sea, uno se necesita del otro. No pueden funcionar solamente por su lado. Todos se necesitan. Y al mismo tiempo, cada miembro del cuerpo desempeña una función importante en nuestro cuerpo. De la misma manera, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, tiene una diversidad de miembros que funcionan en conjunto. Entonces Pablo usa el ejemplo del cuerpo humano, en nuestro cuerpo, para mostrarnos, para ilustrarnos cómo los cristianos son muchos y diversos y tienen muchas cosas, diversos dones, pero pueden actuar en concordancia, pueden estar unidos uno con otro. Eso es lo que Pablo nos enseña. Ahí en 2 Corintios capítulo 12, versículo 12 al 27. Amén. Así que vamos a abrir nuestras Biblias y hoy día dejamos a nuestra hermana Udelia Cano que ella va a llevar la lectura de la palabra. 1 Corintios capítulo 12, versículo 12 al 27. Sí. Ahí está. Amén. Ya tienen lista la lectura, es de 1 Corintios capítulo 12, versículo 12 al 27. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en el cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no seré del cuerpo, y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no seré del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de tus ojos. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro.
porque los que no son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Amén. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Amén. Y oramos por la palabra. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, tu bondad. Señor, te damos gracias porque has sido bueno, has sido grande, has sido misericordioso con cada uno de nosotros. Señor del cielo, en este momento venimos delante de ti, nos presentamos delante de tu presencia. Pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo trayendo tu palabra a nosotros, a nuestra mente, a nuestros corazones, Señor, y que podamos aprender más, podamos conocerte más y entender más, Señor, cómo tú quieres que nosotros, Señor, seamos como iglesia. Señor, en el nombre de Jesús te lo pido. Espíritu Santo, ruego, Señor, en este momento que tú me llenes de tu Espíritu, Señor, y que me des, Señor, esa unción, Señor, para poder impartir tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús, que sea tu palabra, Señor, Padre, llenando nuestras vidas y nuestros corazones. En el nombre de tu Hijo amado, gracias te damos, Señor. Amén y amén. Y repetimos todos juntos fuerte, amén. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, no hay camino, no hay verdad y no hay vida sino en Jesús. Amén. Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Puede tomar su asiento. En esta tarde vamos a tratar entonces este tema acerca de la iglesia y vamos a ver, hermano, ocho razones por las cuales nosotros es una bendición de parte de Dios pertenecer y asistir a una iglesia. Amén. El resumen de esta enseñanza dice así: la iglesia es una unidad. La iglesia es una unidad. Es el cuerpo de Cristo y el mismo Espíritu actúa en todo el cuerpo. La iglesia es una unidad. La iglesia es el cuerpo de Cristo y el mismo Espíritu actúa en todo el cuerpo. Amén. Somos guiados por el mismo cuerpo. Punto número 1, el cuerpo de Cristo y sus miembros. Y sobre ese punto vamos a desarrollar las 9 razones. Letra A, mira, dice ahí, estamos vinculados a la iglesia por estar en Cristo. Cuando vemos la palabra del Señor, la carta a los Corintios dice que en el capítulo 12 estaban discutiendo acerca de los dones espirituales que Dios les había dado. Estaban discutiendo quién tiene el mayor don, quién es más espiritual que el otro. Y eso es la discusión en el capítulo 12 de Primera de Corintios. Pablo entonces empieza a hablarle a los corintios y les dice que no es ahí donde deben de comenzar quién tiene el mejor don o quién es el más espiritual, sino en algo más específico. La iglesia no se trata solo de nuestros dones, sino que nosotros mismos somos parte del cuerpo de Cristo. Nuestro cuerpo se compone, hermano, cuando vemos nuestro cuerpo, se compone de la visión, de la audición, de la digestión, pero no solo eso funciona en nuestro cuerpo, sino que el ojo, el cuerpo de nosotros es el ojo que puede ver, el oído que oye, la mano que agarra, el estómago que digiere. O sea, todo funciona de una manera para que se forme el cuerpo. Y lo que importa no es tanto qué hacemos o para qué estamos dotados, sino qué somos nosotros. Y la palabra nos dice que somos la iglesia. Ahora bien, lo que somos depende de nuestra fuerza vital. Mi cuerpo no solo es una máquina porque tiene vida.
De la misma manera, el cuerpo de la iglesia no solo es un organismo porque tiene un espíritu que es el de Cristo. Nuestra vida es Cristo. Cristo mismo es el que actúa en nosotros por medio de su espíritu. Ahora, mire lo que nos dice el verso 12 y 13, cómo Pablo empieza esto. Y dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. O sea, estamos vinculados a la iglesia por estar en Cristo. Pablo dice que todos hemos sido bautizados en un mismo espíritu. O sea, el mismo espíritu es el medio por el cual, hermano, Dios convence a la gente de pecado, los atrae, los bautiza y forma Cristo en cada uno de nosotros. Ese bautismo que habla, ese bautismo en un mismo espíritu, ese bautismo se refiere a la salvación inicial. En el momento que nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, en ese momento el Espíritu nos bautiza y somos incorporados en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Entonces, Pablo menciona algo muy interesante y dice que por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, no en muchos, en un cuerpo. Y dice, y sean judíos, griegos, esclavos o libres. Pablo podría haber dicho, sean ancianos, sean jóvenes, sean ricos, sean pobres, no importa. A lo que nos lleva es que Dios no hace acepción de personas y todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo, hemos sido bautizados en un mismo espíritu. Hemos sido incorporados a la iglesia de Cristo. Esto es lo que Pablo menciona. Efesios capítulo 1, versículo 13. Mire cómo Pablo nuevamente lo vuelve a decir. Efesios 1:13 dice, en Él, o sea, en Cristo, también vosotros, cada uno de nosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es esa palabra de verdad? Dice ahí, el evangelio de vuestra salvación. Cuando nosotros oímos esa palabra de verdad, que es el evangelio de nuestra salvación, y creímos, y habiendo creído en él, ¿qué dice? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Quiere decir que en el momento en que nosotros recibimos la palabra de Dios, ese evangelio lo recibimos, creímos en él, en ese momento dice que fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Todos los creyentes tenemos al Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. Ahora, Pablo en los versículos 7 al 11 de 1 Corintios 12, Pablo ha insistido en que todo, hermano, lo que funciona en la iglesia, todo lo que hay en la iglesia es por la acción o por el mover del Espíritu Santo. Es el Espíritu el que imparte los dones. No es nosotros que nos los ganamos, no soy yo que los tengo, sino que es el Espíritu el que imparte y el que da. El Espíritu es el que nos une. Ahora, dice que la iglesia que funciona como un cuerpo también es porque nosotros tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Eso es lo que nos hace funcionar como iglesia. Es el Espíritu, es el que nos une al cuerpo de Cristo. Entonces, cuando nosotros hemos creído en el Evangelio y ahora estamos en Cristo, ahora somos parte de un cuerpo. No somos un cuerpo en Cristo. Nosotros todos formamos el cuerpo en Cristo. O sea, usted no es el cuerpo, yo no soy el cuerpo, aquel hermano no es el cuerpo. No, somos miembros de un cuerpo, de un solo cuerpo. Usted es un miembro del cuerpo, yo soy un miembro del cuerpo, pero juntos formamos el cuerpo, que es
la iglesia. Ahora, ¿por qué somos parte del cuerpo? Pablo ha dicho, porque hemos sido bautizados por un mismo espíritu y porque ahora estamos en Cristo. Y el punto importante aquí es que si estamos en Cristo, si yo digo estar en Cristo y el Espíritu Santo está en mí porque he aceptado, entonces estoy en el cuerpo, estoy en la iglesia. No puedo estar en Cristo y no estar en el cuerpo. O estoy en Cristo y en el cuerpo, o no estoy en ninguno de los dos. ¿Sí me está entendiendo hasta aquí? ¿Sí? O hago parte del cuerpo o no hago parte. O estoy en Cristo o no estoy en Cristo. Nuestra pertenencia al cuerpo está anclada, está vinculada a nuestra pertenencia en Cristo. Si estoy en Cristo, estoy en el cuerpo. Hermano, no estamos aislados. No vivimos nuestra vida independiente con Dios. Nosotros no somos llaneros solitarios porque eso no es bíblico. En cuanto nosotros decimos y nos denominamos creyentes y decimos ser discípulos de Cristo, en ese momento somos parte de un cuerpo y debemos de vivir esa realidad. Ahora somos parte de la iglesia. No podemos vivir nuestra fe aislados del cuerpo. No podemos vivir nuestra fe como si ese cuerpo no existiera. No podemos vivir nuestra fe ignorando la iglesia, ignorando el cuerpo o despreciando el cuerpo. Debemos vivir nuestra fe incluidos en ese cuerpo, respetando, participando en ese cuerpo que es la iglesia. La acción del Espíritu Santo nos coloca en Cristo. Así como una persona es un cuerpo más un espíritu, la iglesia es un conjunto de personas más un espíritu que es el de Dios y todos formamos el cuerpo, la iglesia. Pablo dice que se nos dio a beber de un mismo espíritu. Tenemos el espíritu todo, hermano, a nuestro alrededor. Está en nosotros y está alrededor de nosotros, tal como los hebreos dicen que fueron bautizados en la nube. Y también lo tenemos dentro de nosotros. Mire lo que dice Pablo, unos capítulos anteriores, 1 Corintios, capítulo 10, versículo 1 al 4. Mire lo que nos dice. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. De la misma manera, oiga, que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, en la antigüedad, oiga, se movía unido en un solo cuerpo, en un solo pueblo, se movía unido y guiado por el Espíritu por medio de un líder que era Moisés. Hoy la iglesia también avanza gracias a todo aquello que Dios hace por medio de su Espíritu que nos ha sido entregados. Entonces, todos los miembros de la iglesia están sumergidos en el Espíritu de Cristo. Son guiados por el Señor, participan de los actos de la iglesia, reciben el alimento y la bebida espiritual que Dios nos da. Amén. Entonces, punto número 1, estamos vinculados a la iglesia por estar en Cristo. Número 2, oiga, no podemos tener una actitud individualista, sino colectiva. 1 Corintios 12, versículo 14 al 17 nos dice: además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Ahora, Pablo ahora nos aclara algo más. En primer lugar, Pablo nos demuestra que todo lo que somos y tenemos
surge de un mismo espíritu. Es el espíritu que actúa en nosotros. Somos un solo cuerpo. Pero ahora quiere hacernos notar que hay otra verdad igualmente que es muy grande. Y es que aunque formamos un cuerpo, este cuerpo no es un solo miembro, sino muchos miembros. O sea, no se trata solo de cantidad, sino también de diversidad. Somos diferentes los unos de los otros. La iglesia no es un ejército donde todos están uniformados y marchan o están marcando el mismo paso. Imagínense que aquí dijera, hermanos, todos nosotros para formar la iglesia, todos nos vamos a vestir del mismo color. Imagínese usted. Si yo le dijera, a mí me gusta el azul, así que ustedes se visten todos de azul, si no, no son parte de la iglesia. No estarían de acuerdo, ¿verdad? Porque no, a mí no me gusta el azul, a mí me gusta el negro, a mí me gusta el otro, a mí me gusta aquí. Entonces, Pablo dice esto, la iglesia no es un ejército donde todos están uniformados y están marchando el mismo paso. No, la iglesia es un organismo donde cada parte es distinta de la otra, pero absolutamente necesaria. Yo lo necesito a usted, usted me necesita a mí, usted necesita al hermano y el hermano lo necesita a usted. Todos somos diferentes, todos, hermano, pensamos de diferente manera, pero somos un organismo, algo que nos une y todos nos necesitamos el uno del otro. El cuerpo no es un brazo, el cuerpo no es un ojo, no es un pie, no es una nariz. El cuerpo son muchos miembros que juntos forman el cuerpo. Esto nos hace recordar, hermano, que yo no soy la iglesia, que usted no es la iglesia, sino que nosotros somos la iglesia. La iglesia no es una persona, la iglesia son los redimidos de Cristo. Yo no puedo tener una mente individualista en cuanto a mi vida espiritual. Y escuchen bien esto, cada mandamiento que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento siempre se refiere a la iglesia y termina con unos a otros. La palabra nos habla que dice, confesaos vuestros pecados unos a otros. Llevar las cargas los unos de los otros. Amados los unos a los otros. Soportaos los unos a los otros. Sed misericordiosos y compasivos los unos con los otros. Perdonados los unos a los otros. Alentados los unos a los otros. ¿Se da cuenta que no necesitamos el uno y el otro? La Biblia es clara en decirnos que somos parte de una comunidad. Entonces el individualismo espiritual no es bíblico. Si yo digo, yo no necesito de la iglesia para ser cristiano, o yo no necesito de mi hermano para ser cristiano, o yo no necesito de eso, hermano, eso es un reflejo de inmadurez espiritual. Es un reflejo de no haber nacido de nuevo. Porque solo una persona que no ha nacido de nuevo es capaz de decir, yo tengo una relación personal con Dios, pero no con la iglesia. Yo leo la Biblia en mi casa, para mí está bien. Eso es algo antibíblico. Y eso es una falta de madurez espiritual. Y que no entiende que Dios le ha mandado a unirse a un cuerpo. Tiene que ser alguien muy rebelde. Tiene que ser alguien muy, pero muy rebelde al decir, tengo y adoro a un Dios que me manda a estar con gente, pero yo no quiero estar con gente. Yo quiero estar de mi lado. Jesús le enseña a orar a sus discípulos. La primera oración que encontramos en el Nuevo Testamento y es el Padre Nuestro. Imagínense, la primera frase dice, Padre Nuestro. No Padre mío, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y Mateo capítulo 6, versículo 10, mire lo que dice. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Y qué más dice? El pan nuestro de cada día, ¿qué dice? Dánoslo hoy.
y perdónanos nuestras ofensas, como también ¿quién? Nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Se da cuenta que el Padre nuestro nos habla de que no somos individualistas? Que no es solo yo, que no es solo para mí, sino que somos nosotros, porque todos formamos la iglesia. Vemos este modelo de oración, hermano, y no encontramos un pensamiento individualista, sino un pensamiento de comunidad. El Salmo 133 dice que cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y usted sigue leyendo el Salmo y al final dice, porque allí envía Jehová, ¿qué envía? Bendición y vida eterna. Es cuando estamos juntos que la bendición de Dios llega. Pero cuando yo estoy por otro lado, mi pensamiento está por otro lado, mi cabeza está en otro lado, yo estoy haciendo otra cosa, hermano, no hay bendición de Dios ahí, porque no estamos en unidad. El día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo desciende, dice que todos estaban juntos en un mismo sentir. Pablo estaba en la cárcel y la iglesia oraba junta y Pedro estaba en la cárcel y Pedro salió. Y así constantemente vemos en la Biblia un llamado a la comunidad, a la unión y no a personas solitarias, no a individualistas. Ahora, ¿cómo Pablo nos muestra esto y quiere quitar ese individualismo en nosotros? El primer punto del apóstol es un llamado a no menospreciarse a uno mismo. No me puedo menospreciar yo mismo. Aparentemente, la iglesia de los Corintios eran creyentes que no estaban conforme con sus dones. Y esto hace que muchos dentro de la iglesia no queramos servir en la iglesia porque pensamos que el don que tengo, la habilidad que tengo no es suficiente y entonces no quieren servir dentro de la iglesia porque dice, bueno, yo el don que tengo pues no sirve, entonces mejor no lo uso. Y muchas veces quieren el don de la otra persona. Oiga, la envidia es una señal de carnalidad y pareciera que ellos, los corintios, querían siempre el don que tenía el otro. Punto número 3. Todos somos diferentes por voluntad de Dios. Todos somos diferentes por voluntad de Dios. 1 Corintios capítulo 12, versículo 15 al 18. Mire lo que nos dice. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Pero mire el versículo 18, ahí está lo importante. Mas ahora, ¿quién dice? Dios, ¿qué ha hecho? Ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, ¿cómo dice? Como Él quiso. Tomando la analogía del cuerpo, Pablo dice que la persona con un pie que pensaba que no podía ser parte de la iglesia porque no era mano, y quien era oreja se sentía inferior por no ser ojo. Pero si los roles se hubieran invertido, imagínese que usted dijera, bueno, yo no estoy conforme con mi don. Yo soy una mano, pero yo quisiera ser el pie, porque a mí me gusta caminar. Yo quiero ser el pie. Y entonces, no, pero Dios te puso mano. ¿Por qué quieres ser pie? No, porque yo quiero ser el pie. Si Dios nos concediera eso y dijera, ok, ya no sos mano, ahora vas a ser pie, yo le aseguro que estando en el pie nos quejaríamos. Y dijéramos, quiero ser mano otra vez. Entonces mismo, si los roles se invirtieran, las quejas, hermano, hubieran sido las mismas. Nos quejamos. Algunos corintios decían, no tengo este don espiritual, no puedo ofrecer nada pues, porque mi don no es grande, es secundario, de manera que yo no voy a participar de la iglesia.
Oiga, negarse a la acción, negarse a participar dentro de la iglesia por ser determinada parte del cuerpo no elimina la responsabilidad que nos hace que seamos miembros del cuerpo. Por nosotros ser tal vez menores, mayores, o que tal vez no tenemos mucha importancia, digo, no, entonces yo no formo parte del cuerpo. Eso no es así. Todos funcionamos y todos hacemos parte del cuerpo. Si alguien nos preguntara, oiga, si alguien nos hiciera la pregunta a nosotros, ¿qué parte del cuerpo nos gustaría perder? ¿Cuál fuera la respuesta? Ninguna, ¿verdad? Esa sería la más lógica. ¿Qué parte del cuerpo te gustaría perder? Dijéramos ninguna. Hermano, Dios no me habría creado a menos que me dio la salvación, pero me creó no solo para darme salvación, sino que me hizo parte del cuerpo de Cristo. Y si no fuera que porque Dios me salvó, Dios me creó, me hizo parte del cuerpo y ahora quiere que yo sea algo dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Quizás yo no sea apóstol, profeta, maestro, hoy diríamos pastor, evangelista, misionero, pero el hecho de que yo no sea eso no significa que yo no sea parte del cuerpo de Cristo. El hecho de que tal vez usted no esté aquí adelante, tal vez cantando, tocando, predicando o enseñando, no quiere decir que yo no soy parte del cuerpo. Cuando vemos esto, entendemos que yo no puedo ser un ojo si soy una pierna, que yo no puedo ser un oído si soy la nariz. Por lo tanto, debemos entender de que todos somos diferentes. Todos somos diferentes el uno con el otro, pero nos unen principios, nos unen valores, nos une la palabra de Dios, nos une los mandamientos de Dios, nos une el amor de Dios, nos une el Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Eso nos une como cuerpo. Pero aún, hermano, en cuanto a nuestras habilidades, dones, talentos, en cuanto a nuestra personalidad, somos distintos los unos de nosotros, pero todos formamos un cuerpo. Basta el sentido común al que Pablo nos habla para demostrar que el pie es parte del cuerpo. Hermano, miren, cuando usted mira su cuerpo, vemos que el pie es parte del cuerpo. ¿Por qué? De la misma manera que la mano es parte del cuerpo, que la cabeza es parte del cuerpo. ¿Por qué? Porque todos reciben la misma irrigación de sangre. Ninguno recibe más que el otro. Todos reciben el mismo oxígeno, porque todos hacen parte de un mismo cuerpo. Todos son manejados por el mismo sistema nervioso, porque todos hacemos parte del cuerpo. El apóstol Pablo afirma que, oiga, Dios ha colocado los miembros, cada uno de nosotros, cada uno de ellos, en el cuerpo, y dice, como Él quiso. Repitiendo lo que ha dicho en el versículo 11, cuando ha hablado de los dones. Y dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y ahora en el versículo 12, hablando de los miembros, dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Entonces, cada uno de nosotros estamos funcionando dentro del cuerpo, no como yo quiero, sino como ¿quién? Como Dios quiso que estuviéramos funcionando. O sea, aquel de nosotros que se considera de menos valor, escuche esto, si Dios cuida de que no se caiga un cabello de nuestra cabeza, si Dios tiene cuidado de las aves, ¿cómo no va a pensar en el valor que tenemos cada uno de nosotros que somos sus hijos, que hacemos parte del cuerpo? El apóstol Pablo primero nos dice que un miembro no deja de formar parte del cuerpo porque se le ocurra que tiene menos importancia que el otro.
Lo segundo es que, hermano, cuando nosotros pensamos en este razonamiento, eso debería a nosotros causarnos risa. ¿Por qué? Supongamos que Dios dijera, a ver, hermanos, hijos que están aquí, hijos míos, a ver, díganme ustedes, todos los que quieran ser mano, levanten la mano y yo los voy a hacer mano. Todos los que quieran ser pie, yo los voy a hacer pie. Y todos los que quieran ser ojo, yo los voy a hacer ojo. Y orejas, yo las voy a hacer orejas. Hermano, este cuerpo estaría deformado. Este cuerpo sería un pie andando, sin cabeza, sin manos, sin ojos, o sería un ojo gigante. O sea, sería un monstruo. ¿Cuál sería la consecuencia? ¿Dónde quedaríamos sin pies, sin oídos? ¿Dónde quedaría el olfato? Sería, hermano, una catástrofe. Habría una sola mano, un solo ojo. Hermano, sería algo que cuando Dios creó al ser humano y dijo que ese cuerpo era bueno, si nosotros decidimos que queremos ser otra cosa, entonces distorsiona todo. Pero gloria al Señor, hermano, que en la sabiduría que Él tiene, obró como Él quiso y no como nosotros queremos. Porque si Dios obrara como nosotros queremos, hermanos, estaríamos perdidos. Pero gloria a Dios que siempre obra como Él quiere, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y Él nos ha colocado como Él quiso. Creo que sería un momento de decirle, Señor, gracias. Gracias por donde me has puesto. Que tal vez yo quisiera estar ahí adelante o quisiera esto, pero tú me has puesto aquí. Gracias te doy por este privilegio que me has dado. Pablo nos está enseñando, hermano, que no es bueno, no es correcto despreciarse a sí mismo. Yo no puedo despreciar lo que Dios ha hecho en mi vida, lo que Dios me ha dado. Pero hay algo más grave que menospreciarse a sí mismo, y es menospreciar a otro, menospreciar a los demás. Aparte de que cada uno de nosotros tiene una personalidad diferente, unos más serios, otros ríen más, otros se comunican más, otros hablan menos, otros son callados, pero todos formamos el cuerpo. Así también tenemos dones y talentos que el Señor nos ha concedido que son distintos. Por ejemplo, quizá a mí el Señor me ha dado la facilidad de poder exponer la palabra de Dios y que el Señor me haya capacitado con un don para edificar la iglesia, no para edificarme yo, para edificar la iglesia. Pero hermanos, si me dieran un micrófono para cantar, probablemente voy a cantar, pero muy feo, porque no puedo cantar. En el pasado quise aprender a tocar la batería y no pude. Hermano, para aprender a tocar una canción en el piano, tengo que tomar el tiempo, dedicarle tiempo para que pueda tocarla y aprenderla. Hay personas que no tienen la habilidad para hacerlo más rápido, pero no podemos envidiar el don que tiene el otro, sino dar gracias a Dios, hermano, porque es algo útil para nuestra iglesia local. Y no podemos tampoco despreciar a los demás porque no tienen el talento para hacer las cosas. No puedo hacer un desprecio de los que saben menos o de los que saben más o de los que están aquí o de los que están allá. No puedo yo despreciar, no podemos despreciar a los demás porque tal vez digamos es que no están a mi nivel. Porque todos somos parte del mismo cuerpo. Por eso Pablo dice, mire lo que dice el versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, un solo espíritu. Hermano, el mismo espíritu que Dios le dio a usted es el mismo espíritu que me dio a mí, es el mismo espíritu que le dio a su hermano. No tenemos de espíritus diferentes. Tenemos un solo espíritu y en ese mismo espíritu fuimos bautizados, fuimos unidos. No importa, dice ahí, no importa si son judíos o griegos, o sea, no importa la nacionalidad, sean esclavos o libres, no importa el estatus social. Escuche, necesitamos de todos los hermanos que componen la iglesia. Ninguno puede faltar, o todos forman parte de la iglesia, o entonces no forman parte,
o entonces yo estoy haciendo individualismo y no quiero ser parte de la iglesia. Todos formamos parte de la iglesia, de nuestra existencia como iglesia por un mismo espíritu. ¿Y quién lo ha dispuesto así? Pablo dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Dios ha dado esa diversidad dentro de la iglesia y nosotros no podemos envidiar ni despreciar lo que otros tienen. Amén. Número 4. Nuestra función está vinculada a la unidad del cuerpo. Mire lo que nos dice Pablo, versículos 19 y 20. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos miembros, pero el cuerpo es uno. Nosotros entendemos que el cuerpo no podría funcionar con un solo miembro. Yo tengo un cuerpo, pero lo único que funciona en mí, imagínense, si un día mi cuerpo, hermano, solo empieza a funcionar con un miembro. O sea, tengo mi cuerpo, pero lo único que funciona en mi cuerpo es la mano. Y de ahí nada más en mi cuerpo funciona. ¿Qué pasaría entonces? Si mi boca no funciona, si mi estómago no funciona, si no puedo caminar, si no puedo mirar, si no puedo oír, ¿qué va a pasar? En un momento dado me voy a morir. Mi cuerpo va a morir. Por eso debemos entender que nuestra función está vinculada a la unidad, a que estemos unidos en la iglesia. Es decir, que nosotros como miembros, con nuestra personalidad y con nuestros dones, somos útiles para convivir y mantener la unidad y que el cuerpo funcione, el cuerpo de Cristo. Si empieza a faltar o empezamos a quitar ciertos miembros de la iglesia, hermanos, se van a empezar a notar fallas y carencias en el cuerpo. Si yo le quito a mi cuerpo mi mano, ¿qué va a pasar? Pues mi cuerpo ya no va a funcionar de la misma manera. Si yo le quito mi pie, pues mi cuerpo ya no va a funcionar de la misma manera. Aquellos que han sido operados se dan cuenta que cuando nos hacen una operación, nuestro cuerpo ya no funciona de la misma manera. ¿Por qué? Porque hay algo en nosotros que hace falta. Oiga, nosotros como iglesia empezamos el 4 de enero de este año. Y cuando empezamos, hermano, cuando recién empezamos, era solo mi esposa y yo que hacíamos todo. Yo tocaba el piano, ella cantaba, ella oraba por las ofrendas, yo predicaba y despedía la reunión. ¿Lo podíamos hacer? Sí. Y gloria a Dios por lo que pudimos hacer. Pero al final no es sostenible. Nos vamos a cansar. Porque cuando se tiene mucho, dice un dicho por ahí, el que mucho abarca, poco aprieta. Ahora 6 meses después, oiga, este 4 de junio cumplimos 6 meses ya de haber empezado. 6 meses después, ahora el cuerpo se está formando y está funcionando mejor. Ahora, cada uno de nosotros está trabajando en el área que le corresponde y está haciendo su trabajo con excelencia. La apertura del culto se está haciendo con excelencia. Los cantos con excelencia. La bienvenida con excelencia. La escuela dominical de los niños con excelencia. Hermano, el contar las ofrendas y los diezmos con excelencia. La limpieza de este lugar con excelencia. Cada cosa que se hace lo estamos haciendo con excelencia, hermano. ¿Para qué? Para que el cuerpo crezca y crezca sano. Y si el cuerpo crece y funciona de manera excelente, quiere decir que el cuerpo está sano y está creciendo. Punto número 5. No puedo considerar a mi hermano innecesario. La función de ojo es distinta que del oído y de la nariz. La del pie es también distinta de la mano y de la cabeza. Cada miembro del cuerpo tiene su función particular, su forma particular, su lugar particular, pero todos forman parte del mismo cuerpo y todos se necesitan unos a otros. Ahora, es fácil, hermano, reconocer la ayuda y la necesidad que tengo de aquel que podríamos decir que es de la misma categoría que yo.
El ojo que supervisa reconoce la necesidad de la mano que está ahí para atender. El pie que camina reconoce la necesidad de la oreja para escuchar. Pero es más difícil ver la necesidad de aquellos miembros que Pablo dice que son débiles, menos dignos y menos decorosos. Lo que nos habla la palabra. 3 tipos de personas que nos plantea Pablo. Y Pablo dice, los más débiles, los menos dignos y los menos decorosos. 3 que menciona Pablo. Los más débiles, los menos dignos y los menos decorosos. Ahora, la existencia de los miembros débiles es un tema muy común dentro de lo que es las cartas paulinas. Pablo nos ha hablado de los miembros débiles o las personas débiles. Mire 1 Corintios capítulo 8 versículo 11, dice, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. O sea, si nosotros tenemos un conocimiento, dice, y por ese conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Recordemos que quizás, hermano, Pablo nos está hablando en ese capítulo 8, nos está hablando acerca de los alimentos, de lo sacrificado a los ídolos, de lo que podemos comer o no podemos comer, de lo que podemos hacer y no podemos hacer. Pablo está hablando de eso en el capítulo 8 de 1 Corintios. Y entonces Pablo dice, oye, pero si tú sabes que esto es bueno o esto es malo y lo haces, dice, se perderá el hermano, o sea, aquel que le es débil, aquel que no tiene ese conocimiento, pero tú lo haces, entonces dice, ese hermano débil se puede perder. Entonces quiere decir que a veces nosotros tendremos que privarnos de ciertas cosas para que nuestro hermano débil no caiga, para cuidar de esa persona que es débil. Y a veces pensaríamos y diríamos, este hermano no entiende nada. Pero no, si nosotros tenemos el conocimiento, nosotros debemos tener el cuidado de esos hermanos que son débiles. Pablo nos dice que son los débiles precisamente los más necesarios. Mire lo que nos dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 22. Dice, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y en 1 Corintios 8:11 dice que es alguien por quien Cristo murió. O sea, sin los débiles no podemos mostrar nuestra fortaleza, nuestra sabiduría, nuestra paciencia, nuestra perseverancia. Virtudes, hermano, que Dios nos manda que nosotros tengamos. También están los hermanos o los miembros menos dignos, dice Pablo, los menos dignos. Y también las partes que menos estimamos. Y los miembros menos decorosos son las partes menos presentables. Dentro del cuerpo, dentro de nuestro cuerpo humano, nosotros podríamos pensar, póngale un órgano como el hígado. El hígado es un miembro que podríamos decirle que es débil, que no es tan fuerte y activo como otros, como el corazón. Pero que ese órgano que se mira débil lleva a cabo funciones vitales para el cuerpo. Podríamos pensar, aquel hermano que ya está anciano, que ya no puede hacer nada dentro de la iglesia, que ya no ayuda, podríamos decir, este hermano es el hermano débil. Pero podemos contar con su consejo, con su oración. También podríamos tener por débiles a aquellos que tal vez están recién comenzando en el evangelio. Los miembros menos honrosos podrían ser los órganos internos como las glándulas, a las que les prestamos poca atención y que ni siquiera sabemos de su existencia en nuestro cuerpo. O las partes menos honrosas podrían ser los miembros externos que sentimos la necesidad de adornar. Los miembros menos decorosos podrían ser aquellos que se cubren con decencia. Ahora, exactamente a qué parte del cuerpo se está refiriendo Pablo, no lo sabemos.
Él simplemente dice que son los débiles, los menos dignos y los menos decorosos. ¿Cuáles son? No lo sabemos, pero la aplicación es clara. En la iglesia, como el cuerpo, hay miembros que son poco notables y cuyo servicio casi no se toma en cuenta, pero que llevan a cabo funciones importantes en la congregación. No hay partes del cuerpo que sean innecesarias. Todas tienen una función, una labor y una disposición concedida por el Señor. Y no podemos, hermanos, nosotros ensoberbecernos y pensar, yo no necesito a mi hermano. Yo no lo necesito a este. En mi caminar en Cristo, yo no necesito de él. Porque todos nos necesitamos el uno al otro. No hay nadie, oiga, no hay nadie más necio, soberbio y arrogante que aquel que dice, yo no necesito a mis hermanos. Si nosotros hemos pensado en eso, yo no necesito a mi hermano, a mi hermana, yo no necesito a este, yo no necesito al otro para vivir mi evangelio, hermano, estamos siendo necios, soberbios y arrogantes. Aquel que piensa, el Señor y yo solo somos, mi vida espiritual es solo yo, enfrento mis tentaciones solo yo, sirvo a Dios solo yo, eso es una muestra de arrogancia, soberbia, mucha necedad y mucha inmadurez espiritual. Pablo dice que Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Ahora que sabemos mucho más, hermano, en este tiempo, ahora que sabemos mucho más acerca de cómo está funcionando nuestro cuerpo, cómo funciona nuestro cuerpo, notamos que, hermano, hay una verdad que es evidente. Por ejemplo, cuando pensamos en nuestros órganos internos, hermano, que no tienen ningún atractivo y que por sí mismos estarían totalmente indefensos. Pero la forma en que Dios colocó todos nuestros órganos dentro de nosotros, hermano, la forma en que están puestos y cómo nos cubrió a nosotros de huesos, de, hermano, los músculos, la carne, cómo están protegidos, nos da una prueba de la sabiduría de Dios. De cómo Dios ha formado de la misma manera dentro de la iglesia. Hay personas que son más débiles, que podríamos decir que son menos dignos o menos decorosos, pero aquellos que tenemos una mejor madurez o que sabemos más, ¿qué debemos hacerlo? Proteger a estos hermanos débiles, a estos miembros que son débiles, que puedan ser menos dignos o menos decorosos. Amén. Pablo entonces nos explica los motivos de esa acción. Y aquí viene la verdad número 6. Dice, no puedo hacer separación entre hermanos. Nos señala algunas cosas. La primera es para que no haya desavenencia. ¿Qué es eso? Para que no haya desavenencia. Pablo dice que no debe de haber dentro de nosotros eso, desavenencia. Es decir, ahora que estamos conscientes de que todos somos necesarios y estamos colocados dentro del cuerpo de Cristo, como Dios quiso, dice, debería determinar, oiga, las disputas y las divisiones que se presentan en la iglesia de Cristo. Para que no haya desavenencia, es una forma de decir, para que haya armonía y unidad dentro de la iglesia. Eso es lo que significa desavenencia. Los miembros que tienen más valor no deben ensoberbecerse y los que tienen menos valor no deben ser despreciados. Todo eso para que no haya discordia entre los hermanos de la iglesia. Porque si no hay armonía y unidad, entonces es una muestra de que la iglesia está enferma, de que no está funcionando bien. La salud de toda la iglesia requiere que todos los miembros, oiga, se respeten y se amen y se preocupen los unos por los otros. Si hay unidad y armonía, no habrá lugar para partidismos. Yo soy de aquel, yo soy del otro, yo me junto con este, yo me junto con el otro. Como decían los corintios, que decían, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo. Y los más espirituales decían, yo soy de Cristo.
No puede haber eso dentro de nosotros, porque todos somos un solo cuerpo. En segundo lugar, Pablo dice, para que los miembros todos se preocupen los unos de los otros. ¿Sí? Para que los miembros, oiga bien, todos se preocupen, ¿qué dice? Por sí mismos. ¿Por quiénes se deben de preocupar los miembros? Hoy no se oye. Los unos por los otros. La labor de preocuparse por los demás es de todos. Amén. La labor de preocuparse de los demás o por los demás es de ¿quiénes? De todos. No hay miembro del cuerpo de Cristo que no deba atender las necesidades de los otros. Tampoco podemos dividir la iglesia entre los que tienen problemas y decir, hermano, ustedes son los que se encargan de estos. No, todos, dice ahí, deben preocuparse los unos por los otros. Todos necesitamos, todos necesitamos alguna vez de los demás. Y todos estamos alguna vez en condiciones de ayudar a otros. El cristiano siempre debe estar disponible y siempre debe tener conciencia de que en su imperfección los demás hermanos pueden enriquecer su vida, pueden ayudarle. Cuando a mí me duele algo en mi cuerpo, hermano, yo me preocupo y yo voy rápido al médico para saber qué es. ¿Por qué me está doliendo esta parte? De la misma manera, cuando vemos a un hermano que está pasando dificultad o que no está asistiendo, ¿qué dice? Debemos de preocuparnos los unos por los otros. Y entonces, ¿qué hago? Llamo a mi hermano. Hermano, ¿qué te está pasando? No te he visto en la iglesia. ¿Tienes algún problema? ¿Puedo ayudarte en algo? Porque nos estamos preocupando los unos por los otros. Y Pablo dice, ¿por qué? ¿Por qué yo debo preocuparme? Pablo dice, versículo 26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. De manera que si un miembro padece, si alguien de aquí de la iglesia está padeciendo, ¿qué dice? Todos los demás miembros, ¿qué pasa? Se duelen con él. Pregunto, ¿hay hermanos que no han estado asistiendo a la iglesia? ¿Los hemos llamado? ¿Nos hemos preocupado por ellos? Hermano, ¿qué te pasa? No te he visto. Todos se duelen. Todos los miembros, porque todos formamos el cuerpo. Y no solo de eso dice, y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan, con él se gozan. Cuando alguien está, por ejemplo, hace 2 domingos tuvimos cumpleañeros. Todos celebramos los cumpleaños y le dimos gracias a Dios por las vidas de las personas. Todos nos gozamos con esos miembros. Pero ¿nos está doliendo que alguien no venga? Romanos 12:15 dice, gozaos con los que se gozan, llorar con los que lloran. Cuando un miembro padece, padecemos todos. Por eso, algunos de una manera egoísta prefieren no involucrarse en la vida de la iglesia. No, yo mejor de la iglesia lejitos. Y no me involucro mucho en la iglesia. ¿Qué va a pasar? Lo que va a ocurrir, hermano, es que tampoco tendrá quienes se gocen cuando él se goce. Y no tendrá nadie que se preocupe cuando él está mal. Debemos entender que el cuerpo necesita de todos sus miembros para funcionar. De la misma manera, la iglesia exige que cada miembro, hermano, comparta los gozos y los pesares de los demás.
¿Qué ocurre, por ejemplo, si hermano, usted va caminando y se nos clava una espina en el pie? ¿Qué va a pasar? Los ojos se van a inclinar de inmediato para ver el pie que le está doliendo. La mano enseguida va a sacar la espina y después va a aplicar un remedio para que eso no se vaya a infectar. Hermano, es el interés que mostramos con respecto a los problemas y las aflicciones de nuestros demás hermanos en Cristo. Cuando vemos a alguien sufrir dentro de la iglesia, ¿hacemos lo mismo? ¿Nos inclinamos a ver, a escuchar qué está pasando con ese miembro? ¿O simplemente lo ignoramos? ¿Qué estamos haciendo como iglesia? Porque esto es la iglesia. La iglesia no es cada quien por su lado. La iglesia es que todos formamos un cuerpo. Y cuando se duele uno, todos nos dolemos. Y cuando se goza uno, todos nos gozamos. Número 7. Somos responsables de la unidad en la iglesia. Que haya unidad en la iglesia local depende de todos, no solo del pastor. No solo depende de mí, hermano. La participación del pastor en la enseñanza, en el comportamiento, la actitud es de suma importancia, pero debemos de recordar que la unidad del cuerpo de Cristo depende de todos. Si usted es parte de esta iglesia, debe esforzarse por la unidad de la iglesia. ¿Nos esforzamos por hablar con todos? ¿Saluda usted a su hermano? ¿Saluda a los que tal vez los mira, pero los mira de lejos? ¿Saluda a los que no conocemos? ¿Nos comunicamos con los demás? ¿Animamos a los hermanos a que se congreguen? ¿Animamos a los que están débiles o los que están pasando por pruebas o dificultades? Pablo dice que debemos preocuparnos los unos por los otros. Y a veces pensamos, hermano, que el cuidado de la iglesia solo es y recae sobre el pastor y nadie más. Pero esto es un error. Obviamente el pastor debe de velar por las ovejas, por el bienestar espiritual de las personas, por instruir a la iglesia. Pero el Señor responsabiliza a todo el cuerpo por el cuidado del cuerpo. Cada miembro por el cuidado del otro miembro. Si soy de esas personas que exige atención y ser cuidado, pero no cuido a nadie, hermano, debemos de empezar a cambiar nuestra actitud de cómo comportarnos en la iglesia. Yo necesito ser cuidado y no puedo ser arrogante y orgulloso en pensar que no necesito que nadie me atienda y que me cuida. Pero de la misma manera yo estoy llamado a cuidar de otros. Y número 8, termino con esto. Debemos cultivar un vínculo emocional con el cuerpo de Cristo. Pablo entonces resume todas las ideas que nos ha hablado y nos dice el versículo 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Cristo y su iglesia forman un cuerpo. Cristo como cabeza y nosotros como los miembros. Los cristianos se vuelven miembros de este cuerpo por el bautismo del Espíritu. El rito externo es de institución divina, es signo del nuevo nacimiento y por tanto es llamado o es ese signo del bautismo, no solo del Espíritu, sino que del agua, es el lavamiento de la regeneración. Pero es por el Espíritu, solo por la renovación del Espíritu Santo, de que somos hechos miembros del cuerpo de Cristo. Por la comunión con Cristo en la cena del Señor, somos fortalecidos, no por beber el vino ni por comer el pan, sino por el Espíritu que somos fortalecidos. Cada miembro tiene su forma, lugar y uso. El de menos honra es parte del cuerpo. Debe haber diversidad en miembros en el cuerpo. Así, hermano, los debemos
así podemos nosotros cumplir con nuestros deberes en todo el cuerpo, sin quejarnos ni pelearnos los unos con los otros. Todos los miembros del cuerpo son útiles y necesarios unos para otros. Tampoco hay un miembro del cuerpo de Cristo que no pueda ser de provecho a los demás miembros. Como el cuerpo natural del hombre, los miembros deben estar estrechamente unidos por los lazos más fuertes, que es el amor, el bien del otro y el objetivo de todos. Todos los cristianos dependen los unos de los otros. Cada uno tiene que esperar y recibir ayuda de los demás, porque todos nos necesitamos. La relación que cada uno de nosotros guardamos con Cristo, quien es la cabeza, hace que cada uno de nosotros guardemos una relación con los demás miembros del cuerpo. Hermano, el desprecio, el odio, la envidia y la discordia son cosas antinaturales dentro del cuerpo de Cristo, dentro de los cristianos. Es como si los miembros del cuerpo no se interesaran los unos por los otros o se pelearan entre sí. Imagínese usted su cuerpo peleándose entre él mismo. Imagínese su cerebro peleando con su corazón. Imagínese su mano peleando con su otra mano. ¿Cómo se miraría el cuerpo? Disforme. ¿Qué es esto? No funciona bien. Ahora, hay una enfermedad, o hay algunas enfermedades que les llaman autoinmune. O sea, que el mismo cuerpo produce el antídoto, pero al mismo tiempo el mismo cuerpo lo combate. Es una enfermedad autoinmune. Y a veces así nos comportamos dentro de la iglesia. O sea que nos peleamos los unos a los otros. Y no queremos que el hermano haga esto, pero no quiero hacerlo yo tampoco. Y nos peleamos los unos con los otros. Hay un dicho que dice por ahí, ni picha, ni cacha, ni deja batear. No hace nada y no deja hacer nada. Ser parte de la iglesia es un llamado al amor y al interés mutuo en la comunión de los creyentes para mantener la unidad y la honra al Señor. Juan capítulo 15, versículo 12 dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Esa es la fuerza que mantiene la unidad y la diversidad dentro de la iglesia. Él manda que el amor prevalezca entre los miembros, que el gozo, hermano, de uno sea el gozo del otro, que la tristeza de uno sea la tristeza de todos, que cuando uno cae, todos sintamos dolor, que podamos llorar y sufrir y animemos con nuestro amor al hermano que está caído. Pero para eso debemos cultivar relaciones emocionales dentro de la iglesia, que verdaderamente podamos amarnos los unos a los otros. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor.